La última charla de este curso, del curso de actualización en matemáticas. Muchas gracias a todos los que habéis ido viniendo toda la semana. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Hoy tenemos, para darnos esta charla que va a ser vibrante, a Javier Pérez Lázaro, profesor de aquí del departamento, que nos va a hablar del problema de la cuerda vibrante. Vale, pues bueno, muchas gracias. Perdón por el retraso en empezar, pero bueno, al final siempre ha fallado todo lo que puede fallar y no os preocupéis que todavía fallarán más cosas. Así que bueno, vamos a ver, el problema de la cuerda vibrante es un problema muy clásico. Seguro que de algún modo u otro, pues como cuando bien estudiamos o en algún momento nos ha aparecido. Así que bueno, pues intentaré no volver a aburrir al personal con estos temas. Intentaré al menos que, bueno, pues que haya alguna pequeña cosita que aprendamos. Se ha ido a la charla y decir, mira, he aprendido algo. Ese es mi objetivo. Después ya veremos a ver qué es lo que logramos. Si os aburro, pues bueno, pues a dormir todos y sin problema. Bueno, vamos a empezar con el problema de la cuerda vibrante. Voy a dividir la charla en 4 partes. Lo primero vamos a explicar un poco de qué va el problema de la cuerda vibrante y nos detendremos ahí bastante tiempo en explicar un poquito el problema con todas las relaciones que tiene. Y después empezaremos a ver, bueno, pues propiamente cuáles fueron los pasos históricos que se fueron dando para solucionar este problema. Y lo he dividido en 3 trozos. El primero van a ser las primeras aproximaciones, se solucionan problemas muy relacionados, pero todavía no son de la cuerda vibrante. Después las soluciones de tipo D'Alembert y las soluciones de Bernoulli y Fourier. Como ya muchos de vosotros sabéis, pues hay una gran disquisición entre este tipo de soluciones y bueno, y gracias a esas disputas históricas, pues evolucionó muchísimo el análisis matemático. Pero bueno, nosotros simplemente, la verdad es que tengo unas expectativas muy optimistas de esta charla y como al final hay que resumir, pues al final se quedará en un 10% de lo que hemos previsto. No de contenido, sino de expectativas. De contenido ya lo iremos adaptando a ver un poquito, a ver cómo va. Bueno, lo primero que es el problema de la cuerda vibrante. Pues el problema de la cuerda vibrante es lo siguiente. Supongamos que tenemos una cuerda elástica, que la colocamos tensa, como si fuera una goma, pero bueno, no tan elástica como una cuerda. Y la colocamos fija por sus extremos. Colocamos 2 extremos a la misma altura y la atamos. Y bueno, pues la cuerda la desplazamos de su estado de equilibrio, porque el estado de equilibrio pues intentaría, bueno, sería una catenaria, pero vamos a suponer que como la cuerda está tensa, el peso de la cuerda es despreciable, por ejemplo la cuerda de un instrumento musical, y pues prácticamente estaría recta, sería una línea recta, pero si la desplazamos de ese equilibrio, que sería muy similar a la línea recta, pues bueno, lo soltamos y a partir de ahí se produce un movimiento. El problema de la cuerda vibrante consiste en sacar las ecuaciones de ese movimiento, en describir cómo es ese movimiento de la cuerda vibrante. Vale, aquí este problema, ¿cuándo se enfocó? Pues este problema empezó a enfocarse en el siglo XVIII y durante la primera parte del siglo XIX. ¿Y qué tipo de estrategias usaron los matemáticos y los físicos de aquella época para resolver el problema de la cuerda vibrante? Pues yo las he clasificado en 3 partes. La primera, usaron la mecánica de Newton, porque al fin y al cabo con la mecánica de Newton habían empezado a resolver muchos problemas de mecánica. Mecánica me refiero pues, a los problemas de las leyes de Newton, movimientos de una partícula, todo eso ya estaba estudiado, digamos. Entonces pasaron estos problemas que eran un poquito más complicados. Después, pues tenemos una ventaja, que es que una cuerda vibrando produce una onda, y las ondas muchas veces se ven, incluso la cuerda vibrando también se ve. Entonces, pues eso, bueno, pues también lógicamente da pistas. Si quieres resolver un problema y ya ves más o menos cuál es la solución, pues eso te ayuda, lógicamente. Y por último, claro, la cuerda vibrando ya se sabe que muchas veces en instrumentos de cuerda, pues te produce un sonido. Y claro, sonido y música, pues ha habido de toda la vida. Y gente dedicada a esas cosas, pues también. Y entonces, más o menos, pues sí que usaron los conocimientos que se sabían de música pues para resolver ese problema de la cuerda vibrante. Vamos a ir desglosando uno a uno estos 3 saberes hasta cierto punto en su contexto histórico, bueno, pues cómo fueron sucediendo, qué cosas conocíamos. En primer lugar, vamos a ver visualización de una cuerda vibrando. Hemos dicho que la cuerda vibrando produce una onda y esa onda se puede ver. Bueno, pues ellos veían que bueno, pues la cuerda vibrando pues, podía tener formas como estas o formas más regulares. Estas son un poco irregulares, estas más regulares, pues simplemente una cuerda que sube y baja, prácticamente como una comba, arriba para abajo, o a veces se veía que quedaba una especie de vientre en medio, o 2 vientres en medio que no se movían. Bueno, eso más o menos lo iba observando. La desgracia es que no me he traído una cuerda, hubiera estado muy bien hacer experimentos con la cuerda, pero
simplemente os he puesto un vídeo donde hay gente que hace sus experimentos con algo. Así que vamos a ver si la cosa funciona. Estoy por aquí, le digo a permitir y vamos a ver un vídeo, si Dios quiere. Bueno, lo primero que vamos a hacer es bajar el volumen, porque si no, nos vamos a rodar. Aquí. Bueno, voy a quitar aquí, ya os quito el volumen, y voy a poner este. Vale. En este vídeo, más o menos, lo voy a poner desde un principio. Cogen un hilo de algodón. Un hilo de algodón lo ponen en un extremo, lo ponen a una cosita que vibra, más que nada para producir la vibración. Y el otro pues lo sujetan con un dedo que lo podrían dejar sujeto a cualquier otro sitio. También con el dedo, pues al sujetar les permite poner más tensión, menos tensión e ir sacando distintas ondas. Entonces vamos a tener nosotros esa primera intuición de que lógicamente antes de resolver un problema todo el mundo lo que queremos es experimentar y ver realmente qué pinta tienen las funciones que queremos obtener, ¿no? Así que vamos a empezar a ver un poquito las ondas que se obtienen. Vamos allá. Aquí os lo pongo ya en silencio. Bueno, pues tenemos aquí el hilo de algodón. Esta parte simplemente va rotando mínimamente, con eso ya se produce una oscilación. Ahí tenemos el giro del extremo izquierdo. Y, bueno, pues ahí va el problema. Te dice siempre, durante los gráficos que vemos, va a estar vibrando a la misma frecuencia. Si cambiamos la frecuencia de vibración, pues sucedería otra cosa. Mira, tenemos este tipo de ondas. Aparecen también otro tipo de ondas. Ahí aparecen de una zona un poco caótica. Volvemos a tener este tipo de ondas. Bueno, ya se puede ver más o menos cómo son las ondas que nos aparecen allí, más o menos. Hemos podido ver más o menos qué pinta tiene, ¿no? Pues nuestra idea es sabemos que si las ecuaciones, en concreto, al solucionar estos problemas, tenemos que obtener figuras que se parezcan a ese tipo de soluciones. Si no se parecen en nada, pues, pues a lo mejor nos estamos equivocando, ¿no? Vale, pues eso como primer ingrediente. Ya hemos visto, a ver dónde estamos, aquí, cómo se ve más o menos una cuerda vibrante, distintos modos de una cuerda vibrante. Vale, vamos a ir a ver un poco la segunda pata, que era el contexto científico que teníamos y qué herramientas científicas tenían en la época, porque lógicamente no son las de ahora. Entonces, como herramientas científicas, hombre, recordemos, tenemos a Isaac Newton y a Leibniz, que no son herramientas científicas, pero son los grandes matemáticos que introdujeron el cálculo infinitesimal. Claro, a partir del cálculo infinitesimal se enuncian las leyes de Newton, porque en concreto vamos a la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por la aceleración. Es decir, los movimientos vienen dados en forma de derivadas, porque la aceleración es una segunda derivada. Y por tanto, las ecuaciones que rigen muchos de los movimientos son ecuaciones diferenciales de segundo orden, las que te van a regir los movimientos. Vale, entonces, gracias a la mecánica de Newton, durante la primera cuarta parte del siglo XVIII ya se habían abordado con un éxito razonable, claro, siempre quedarán flecos, ¿no?, los problemas de movimiento de una sola partícula como masa. Tengamos en cuenta que primera parte del siglo XVIII, o sea, Newton, como quien dice, estaba ya mayorcito o acababa de morir, lo mismo con Leibniz, y para entonces, para esta primera parte, ya para el 95, para la cuarta parte más o menos, todos estos problemas ya estaban resueltos. Luego, quieras que no, bueno, a su ritmo, pero eran rápido en aquella época. Sacaban una herramienta nueva y empezaban a resolver problemas con esa herramienta. ¿Cuáles eran los problemas abiertos de ese momento? Bueno, pues una vez que has estudiado la mecánica de una partícula, pues te empiezas a preguntar qué pasa si tú tienes dos partículas unidas, por ejemplo, con una barra, o un movimiento mecánico con varias masas y unida por varias barras, o empiezas a preguntar qué pasa cuando tienes, cuando el cuerpo no lo puedes modelizar como una sola partícula, y está toda la mecánica del sólido rígido, que también estudiamos todos cuando estudiamos en bachiller, o también dicen, bueno, ¿y qué pasa con los cuerpos que no son un sólido rígido, que son sólidos pero son elásticos? Pues claro, esos eran los problemas del momento. Entonces ahí, bueno, pues se ocupaban de ese tipo de problemas. El tema del sólido rígido lo llevaban ya más o menos avanzado, pero los problemas abiertos eran estos. Dicen, movimiento cuerpos con muchos grados de libertad, es decir, máquinas más o menos complejas, con distintas partes móviles que se pueden modelizar solamente como una partícula. Bueno, pues más o menos lo que se está comentando. Y luego, el problema fundamental, ahora nosotros seguramente cuando veamos la charla, si no me enrollo mucho,
pues veremos las soluciones que se obtienen de este problema y no nos aparecerán tan complicadas, tanto como para haber tenido discusiones entre los mejores matemáticos de la época. Bueno, realmente no son tan complicadas porque actualmente tenemos unos conceptos asentados, como son el concepto de función y el saber operar con las series, es decir, con las sumas infinitas, que entonces no se tenían. De hecho, gracias a que aparecen este tipo de problemas donde tienen que manejarse con esos conceptos y empiezan a haber cosas que se les salen un poco de lo que estaban acostumbrados, es lo que hace evolucionar el concepto de función y el concepto de convergencia, entre otras cosas, con este tipo de problemas. Bueno, pues vamos a... Este es más o menos el contexto histórico. Bueno, hemos dicho que se empezaban a estudiar movimientos elásticos. ¿Cuál es el movimiento elástico más básico que podemos conocer todos? Pues también uno que hemos estudiado todos. El movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, pues es algo sencillo. ¿No? Supongamos que tenemos una masa, que la tenemos aquí puesta con un muelle. Entonces suponemos que en el punto donde tiene el equilibrio, decimos que este es el punto cero. Y si yo aprieto el muelle, pues el punto Y donde se queda, voy a decir que este es el F, este es I de T. Bueno, esto no voy a perder tiempo porque hay cosas más interesantes, pero bueno, pues sin más esto, coges la segunda ley de Newton, la fuerza, que realmente es una constante por el desplazamiento, K por Y es la masa por la aceleración. Entonces, K por Y igual a M por I segunda, ecuación diferencial de segundo orden. Se soluciona calculando antiderivadas, entonces ya calculo diferencial sabía y bueno, pues entonces se obtenía la solución. No vamos a entretenernos mucho sobre el movimiento armónico simple, aquí os comento la ecuación, ahí debajo está la ecuación diferencial, vamos a pasar todo eso y vamos a llegar a la solución rápidamente. Las soluciones eran de esta forma, era la solución general, un coeficiente por coseno de C por T y un coeficiente por seno de C por T. Realmente, si jugamos trigonométricamente con estas dos, nos quedaría A por coseno de CT menos C. ¿Qué tipo de soluciones son estas? Pues me interesa que nos fijemos en la gráfica. Es la gráfica de una función coseno, pero claro, ya no va desde menos 1 hasta 1, sino que va desde menos A mayúscula hasta más A mayúscula. Luego a esta A se le llama la amplitud del movimiento, la amplitud de la onda que me genera este oscilador. Este oscilador ya sabéis que me da lo mismo. Me da lo mismo poner un muelle que poner un péndulo u otro tipo de cosas. Todos se comportan igual, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto tenemos la amplitud de la oscilación. Después, ¿qué es T? Es la velocidad del movimiento. Bueno, mejor dicho, más que sí, la velocidad del movimiento, que al fin y al cabo viene a ser la frecuencia del movimiento. La frecuencia del movimiento. Pensemos en la función coseno de C por T. ¿En cuánto tiempo da un ciclo? En C partido por 2pi. Mejor dicho, el ciclo no al revés, en 2pi partido por 5. Entonces es el tiempo en dar un ciclo. Entonces lo que tenemos es C partido por pi, C partido por 2pi ciclos por unidad de tiempo, es decir, la frecuencia. Por lo tanto, el periodo de estos es el inverso de la frecuencia, al fin y al cabo, y el periodo es 2pi partido por 5. Este es el periodo que tenemos de movimiento. Primera cosa que tenemos que observar. Realmente esta C se obtenía en función de la constante de elasticidad del muelle y de la masa, de esas dos cosas. Una vez que a ti te fijan el muelle y la masa, pues a partir de ahí tú puedes jugar con el muelle todo lo que quieras. Lo puedes empujar más, lo puedes empujar menos, incluso lo puedes lanzar aceleradamente. Da igual. Al final, esa C solamente depende de la constante de elasticidad del muelle y de la masa. Y fijaos en los dos elementos, la frecuencia es la misma. Es decir, este sistema, una vez fijado muelle y masa, nos pongamos como nos pongamos, va a vibrar con esta frecuencia. Va a vibrar idealmente. Por supuesto, no estamos contando gravedad, no estamos contando rozamiento, no estamos contando pérdidas de energía por fricciones en el muelle. Bien, pero idealmente es lo que haría. El caso es que lo que importa es que nos pongamos como nos pongamos, esa es la frecuencia una vez fijado muelle y masa. Vale, vamos a pasar del movimiento armónico simple y vamos a empezar ya a hablar un poquito de sonido. ¿Qué es el sonido? Bueno, pues al fin y al cabo el sonido es una vibración que se propaga a través del aire. Y las vibraciones que se propagan es lo que llamamos una onda. En primer lugar, el sonido es una vibración. Vale, ¿cómo sabemos que es una vibración? Bueno, yo cojo, le doy un golpe a la mesa y lo escucháis todos. Y la mesa vibra. Bueno, yo me he traído aquí unos diapasones para hacer un poco también el paripé. Cojo, golpeo el diapasón y el diapasón vibra. Claro, algunos lo veis vibrar, pero realmente está vibrando. Esto se puede saber, yo lo toco, lo paro y adiós el sonido. Ya no vibra.
Hay un experimento muy chulo, pero se me olvidó traer la bolita, la tenía en casa preparada, que tú le colocas una bolita aquí, simplemente tocas el diapasón y la bolita se empieza a golpear, se ve cómo se empieza a golpear y se mueve, sin más. Vale, entonces el sonido es una vibración. Después el sonido se transmite por el aire. Como todos sabéis, si a través del vacío no se puede transmitir el sonido. La típica cosa que dicen las películas de ciencia ficción, cuando tal explota no se debería oír porque está el vacío toda la bla. Pues ya sabéis que no se transmite por el vacío, se tiene que transmitir por el aire. Por el aire, que es un medio elástico. Y veremos un poquito más adelante por qué se transmite en ese medio elástico que es el aire. Es una vibración que se propaga, entonces. Vale, se propaga a través del aire. De todos modos, ¿cómo es el modo de propagarse? ¿Eso quiere decir que las partículas se mueven a través del aire? Bueno, se mueven relativamente. Las partículas oscilan, pero en media se quedan en su posición. Es decir, que si yo estoy hablando, ya sabéis que mis cuerdas vocales están vibrando. Y a vosotros os llega el sonido. Y sin embargo es evidente que ninguna de las partículas que yo tengo aquí en la garganta os está llegando a vosotros. Así que no os preocupéis, la gente no va a contagiar. Pero, entonces, ¿realmente qué es lo que se está propagando? ¿Se están propagando las partículas? No, lo que se propaga es la vibración. Ese efecto se desata y va empujando unas a otras y son las que van vibrando, las partículas. Pero probablemente la partícula que está en mi boca, no os preocupéis, no viaja tan rápido como para llegar a vuestro oído a esta velocidad, con mucho que sobre. Pero bueno, bien, entonces, recordemos, lo que se propagan son las vibraciones. Vale, vamos a estudiar cuáles son las propiedades básicas del sonido y cómo podemos relacionarlo con propiedades básicas de las ondas. Entonces tenemos como propiedades básicas del sonido, en primer lugar, el volumen. Si yo hablo más suave o hablo más alto, todos sabemos lo que es el volumen. Bueno, pues vamos a intentar hacer un experimento, esto lo quería haber conectado al ordenador de ahí, pero vamos a intentar verlo por aquí, con un osciloscopio. Un osciloscopio es un medidor de ondas, ¿no? ¿Se ve bien por aquí? Bueno, no sé. Bueno, aquí hay un cuadro cartesiano, ahora en cuanto empecemos a meterle sonido se verá un poquito más. Lo ideal hubiera sido proyectar aquí, pero bueno, no sé. Intento medio minuto, al final se ha llevado el cable. Vale, pues no lo intento. Entonces no lo intento. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues aquí le he conectado un micrófono, el micrófono lo que me hace es registrar las vibraciones. Esas vibraciones me las transforman en electricidad y esas diferencias de voltaje pues me van a dar distintas alturas aquí en la onda. Entonces, vamos a intentar comprobar estas cositas. Voy a poner a funcionar y voy a darle aquí al diapasón y pues no está pillando nada. A ver cuál es el problema. Vale, el problema posiblemente sea que tengo que subirlo. Vamos a ver aquí, niveles, vamos a subirlo. Vamos por el lado. Ah, vale, no, me parece que ya sé cuál es el problema. El micrófono apagado. El micrófono apagado. Tema fundamental, ¿eh? Sí, de hecho, fijaos que ya simplemente con el sonido que está captando está demasiado alto. Me va a saturar ese sonido. Lo tengo que bajar. Lo he subido, pero realmente lo tengo que bajar. Vale, vamos a ver si elevando los 30 decibelios. Bueno, quizás hasta esté demasiado alto. Ya veremos. Vamos a darle. Le voy a dar suave. Javi, girar un poco más para que se vea más. Vale. ¿Así se ve un poquito mejor? Sí. A ver, Vale. Vemos más o menos la amplitud de la onda. Voy a intentar parar. A ver. Espera un momento. Le doy el faro y lo voy a enseñar. A ver. Voy a hacer un experimento. Le doy a un poquito. No, un poquito más. Vale. Y lo detengo, lo paro ahí. Y ahora os lo muestro. Bueno, la onda que tenemos aquí es una onda sinusoidal, que es lo que se le llama un tono Q. En concreto ese diapasón está vibrando a la frecuencia 440, pero los músicos dicen que es un La. Yo no tengo ni idea de música, porque no creo que lo hagamos. Entonces, bueno, aquí podemos ver más o menos, con este tono, no sé si recordáis más o menos el tamaño o la intensidad del sonido que habéis escuchado, pues vemos que me da una onda sinusoidal y con este tamaño. Ahora lo voy a volver a enchufar y le voy a dar. A
a ver qué pasa. Bien, entonces, vamos a ponerlo por aquí. Todo esto tendría que quedar buenísimo y verse por la pantalla y todo, pero al final, pues bueno. Vale, vamos a volverlo a poner en marcha y ahora le voy a dar un toque más gente. No muy grande, pero un poquito más. No, más, le tengo que dar más. Bueno, voy a hacer el experimento. A ver. Y aquí para pararlo, que si no lo paro. No, para dar un poquito más. ¿Y si me das con algo que no sea goma, Vale. al diapasón? Lo he empezado a parar antes de tiempo, pero bueno, no sé si se llega a ver realmente la amplitud. Bueno, le voy a dar un buen golpe y ya está. Y me voy a quedar tranquilo. Es que si no, entre pararlo y darle el golpe, pues al final no. ¿Quieres que le dé yo golpe? Bueno, aquí para pararlo. No, esto le tengo que dar más. Vale. Sí, lo pongo en medio porque si no ya no puedo estar ahí. Bueno, os lo muestro un poquito. Tengo un poco de miedo porque el diapasón me lo han dejado en los laboratorios de física y no lo quiero, no me lo quiero cargar. Pero bueno, se ve ya la onda más amplio. El tono es el mismo, suena el mismo tono, pero sí que vemos más amplio. Pues igual, se ve algo más amplio. Vale, bueno, pues entonces, como vemos, el volumen se identifica con la amplitud de la onda. Mayor amplitud de onda, mayor volumen, pero la amplitud de onda, menor. Segunda característica del sonido. El sonido no es solamente volumen, sino que también es el tono. El tono, claro, nosotros estamos acostumbrados a que hay tonos más graves y más agudos. Vamos otra vez con el diapasón. Este tono, el del La, pues vibra a 440 revoluciones. Vamos a darle el tono. Yo creo que nos vamos a acostumbrar, nos iremos a casa escuchando esto. Pero bueno, vale. Y sin embargo yo tengo otro diapasón, pero le he colocado aquí un par de pesitos. Esos pesitos me van a cambiar algo y el caso es que, vamos a ver cómo vibra este, no es el mismo tono, nada que ver. Este es más grave, este es más agudo, lo vuelvo a repetir. Primero el agudo y luego el grave. Vale, entonces, ¿eso en la onda en qué se traduce? Bueno, pues ya lo sabéis todos. Eso en la onda se traduce en la frecuencia. Si yo coloco esto así, bueno, de hecho, como he hecho vibrar este diapasón, pues, y ya lo tengo aquí guardado, vamos a ver, ¿cuántas veces se repite la onda? Yo aquí tengo que va desde el 0 hasta el 10 milisegundos. Es decir, esto es una centésima parte de segundo. Son las vibraciones en una centésima parte de segundo. ¿Cuántas vibraciones hay en una centésima parte de segundo? Pues voy contando picos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, me llevan justo a poner la 5, pero no es porque esté la 5 completa, son 4 y pico. Claro, realmente, si yo midiera bien, tendría que haber 4,4, porque esto vibra 440 veces por segundo. Entonces, bueno, es lo que debería haber en 10 milisegundos, debería haber 4,4 ciclos, al fin y al cabo. Vale, pues voy a hacer el experimento, pero con el diapasón, que está un poco más cargado y que me da un sonido más grave. Entonces, pongo por aquí, veamos el diapasón y vamos a ver qué pasa. Este ya lo pongo otra vez a medir. Vale, está bien. Bueno, con mi boli mágico. Bueno, saca muy poca intensidad, pero vale, si os fijáis, no ha quedado muy allá, pero bueno, se puede ver un poquito mejor. Que el otro empieza a ver 1, 2, 3, 4, nosotros serían 5 picos, realmente es que no he completado, o sea, realmente eran 4 picos. Aquí realmente se están viendo 4, pero fijamos que aquí están creciendo, aquí todavía está creciendo, no llega a ver 4. Claro, si hubiera tenido otro diapasón, donde con distintas frecuencias se hubiera visto bastante mejor. Con este diapasón simplemente cambiando unos pesos he logrado disminuir algo su frecuencia, pero no se ha causado. Entonces, si os dais cuenta, aquí no llega a las 400 vibraciones por segundo y el otro sí llega a las 400 vibraciones por segundo. Por eso nos da un tono más suave, perdón, más grave. Nos da un tono más grave. Entonces, lo que me va a dar la
la vibración, perdón, el tono es la frecuencia de la vibración. Vale. Bien, vamos a ver algunas cositas más. Vale, la vibración es la frecuencia, el número de veces que vibra por segundo, los hercios. Por ejemplo, eso es un diapasón de 440 hercios. Vale. Ya sabéis que el oído humano no reconoce todas las frecuencias. Las frecuencias bajas, claro, en función, en estándar, frecuencias por encima de los 20.000 o de los 22.000 hercios, de los 20.000 hercios creo que de hecho suelen decir que solamente muy poca gente es capaz de distinguir frecuencias por encima de 22.000 hercios y tenemos los ultrasonidos. Y la mayoría de los experimentos de frecuencia pues están siempre en frecuencias más altas de las que el oído humano puede coger, entonces pues todas las comunicaciones inalámbricas y demás pues no las estamos escuchando, pero están ahí y si tuviéramos un oído más avanzado las escucharíamos. Y también sucede con los infrasonidos. Si sonidos por debajo de una determinada frecuencia no los escuchamos. Es decir, la mayoría de las cosas que vemos que vibran no nos produce sonido. Solamente algunas porque vibran lo suficientemente rápido. Entonces muchas de las cosas que vemos que vibran, yo estoy así jugando con una cuerda, que la estoy haciendo vibrar un poco, pues hombre, oye, el sonido de rozamiento con el aire, pero realmente no me está produciendo sonido. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Pues no es que no lo produzca, es que no lo detecto. Pero se está produciendo esa vibración. Vale. Después, claro, solamente con volumen y tono ya reconocemos un sonido. No, también hay una tercera componente que también pues supongo que sabéis que es el timbre. Bien, el timbre o color del sonido. Un sonido igual de grave y con el mismo volumen que uno agudo, enseguida sabemos reconocer de quién proviene, sabemos reconocer las voces, incluso sabemos reconocer los instrumentos. Yo voy a golpear y voy a golpear ahora la mesa. Vale, ¿alguien apostaría que lo que acabo de golpear es metal? Es claro que no he golpeado metal, todos lo sabemos. Si yo golpeara una lámina de metal con la misma frecuencia, sonaría a la misma frecuencia. De hecho, si yo golpeo este diapasón que es metal, suena a la misma, bueno, no a la misma frecuencia, son frecuencias completamente distintas en este caso, pero se distinguiría perfectamente lo que es metal de lo que no. ¿Esto a qué se debe, esta distinción? Bueno, pues esto se debe a los armónicos. Entonces, pues vamos a comentar aquí un poquito lo que son los armónicos. Bueno, los armónicos. Los instrumentos musicales vibran en general con una determinada frecuencia. Y esto más o menos lo tenemos que creer porque todavía no lo sabemos, pero ya lo sabían los músicos desde hace mucho, que cuando tú tienes un sistema físico que vibra con una frecuencia, con suerte, por ejemplo, en el caso del péndulo tiene que vibrar con esa frecuencia, pero hay otros sistemas, y solamente con esa, pero hay otros sistemas en los cuales puede ser capaz de hacerlos vibrar con múltiplos de esa frecuencia, con el doble de la frecuencia, con el triple de la frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, esas frecuencias, al superponer señales de una determinada frecuencia con otras señales más pequeñitas de frecuencias múltiplos, es lo que me da el timbre. Luego el timbre en dos objetos es distinto porque, al fin y al cabo, porque están los armónicos, es decir, señales que son múltiplos de frecuencia que se van superponiendo. En el caso de este diapasón es lo que llamamos un tono puro. Prácticamente casi no se miden los armónicos, me queda una señal sinusoidal perfecta. Pero si yo golpeara pues, otros objetos un poquito más raros, voy a poner un ejemplo. Aquí vamos a darle para que empiece a medir y voy a dar un golpe. Bueno, no sé si se llega a ver, o simplemente con el ruido de ambiente un poquito, se ve un poco cómo está saliendo ahora la voz. No queda precisamente... Vale, vamos a intentar coger un poquito, ahí, vaya, voy y la paro siempre donde hay algo. Bueno, aquí más o menos se puede ver. Bueno, y se ve cómo realmente, pues, no queda realmente, claro, lo que se sabía es que realmente a esta onda sinusoidal de mi voz, en teoría, es una cuerda vibrante, está vibrando con una determinada frecuencia, que son cuerdas vocales, pues realmente hay más frecuencias que las que yo a priori estoy produciendo. ¿Y cómo se producen esas frecuencias? Pues con un fenómeno que vamos a ilustrar a continuación, que es el fenómeno de la resonancia. Bien. ¿Qué es la resonancia? La transmisión de la vibración de un cuerpo a otro siempre que coincidan en frecuencia. Vamos a poner un ejemplo de resonancia. El ejemplo también más típico es hacerlo con diapasones. Yo tengo aquí estos dos diapasones, que en realidad son el mismo modelo, y los dos vibran a 440 revoluciones, perdón, bueno, no revoluciones, ciclos por segundo. Vale,
voy a coger y voy a golpear el diapasón que está en vuestra izquierda, ¿de acuerdo? Y después lo voy a parar. Vale, pues golpeo el diapasón. Ya lo he parado. Sigue sonando, ¿no? Es que el que está sonando es este, es el de la derecha. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues lo que sucede es que estas vibraciones de 440, claro, si tú, esto es parecido a lo de los columpios, si tú te pones a un chaval y estás todo el rato haciéndolo así, pues ni para adelante ni para atrás. Pero si tú acompasas tu impulso con el del columpio, lógicamente le vas dando más amplitud. Pues eso es lo que pasa con el fenómeno de resonancia, que al fin y al cabo las partículas del aire vibrando a 440, si el otro diapasón es capaz de vibrar a 440, pues hacen que empiece a vibrar a esa misma revolución. De hecho, si tú a un chaval que le estás empujando en un columpio, en vez de empujarle con una que está, por ejemplo, dándose cada segundo un ciclo, digamos, cada segundo. Si en vez de empujarle cada vez que lo lanzo o cada vez que va a varir, lo empujo cada 2 veces, yo lo estoy empujando con menos frecuencia. Pero la frecuencia con la que él está es un múltiplo de la mía. Le ayudo, lógicamente no tanto como que empujarlo cada vez, pero también le ayudo menos. Entonces, si yo golpeo un objeto con una determinada frecuencia y al lado hay otro objeto que es capaz de vibrar no con esa frecuencia, sino con el doble de esa frecuencia, le ayudará menos, no se propagará tan bien como hemos hecho ahora, pero también se propaga el sonido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hablo, mis cuerdas vocales mueven el aire y pues mueven toda, al fin y al cabo, entra toda la laringe y toda la cavidad bucal. En esa cavidad bucal no solamente suena a la frecuencia, el tono fundamental, sino que también suenan a los múltiplos de esas frecuencias y se sacan armónicos. Esto con una voz es más complicado, pero con un instrumento es mucho más claro, ¿no? El que solamente se sacan los múltiplos de esas frecuencias. Y se sacan por resonancia. Este fenómeno de resonancia os puede parecer un poco curioso, pero realmente no es tan curioso, porque es que el sonido se transmite así. Porque claro, hemos quedado que si hay vacío, pues no se puede transmitir el sonido. Realmente, ¿qué es lo primero que entra en resonancia? Cuando yo golpeo aquí, ¿mágicamente entra en resonancia el otro diapasón? No, realmente, desde la lógica, ha tenido que entrar primero en resonancia el aire y después entra en resonancia, gracias a la vibración del aire, el diapasón. Es el aire el que empuja el diapasón. Con lo cual, la primera conclusión que podemos sacar es que el aire es un medio muy elástico que puede vibrar a muchas distintas intensidades. Si el aire no pudiera vibrar y fuera como un movimiento armónico simple, como un péndulo o como un muelle, solamente sería capaz de transmitir una determinada frecuencia de sonido. Pero el aire es suficientemente elástico como para transmitir muchas frecuencias de sonido y lograr hacer una resonancia. Pensemos también cómo escuchamos. El modo de escuchar, pues también escuchamos gracias a la resonancia. Nosotros nos llega el sonido, llega el tímpano vibra y lo transmite por la cadena de huesillos y llega a la cóclea, que tiene como la forma esta de caracol, ¿no? ¿Realmente qué hay dentro de la cóclea? Pues dentro de la cóclea hay unas cuantas células y llega el nervio auditivo. El nervio auditivo tiene miles de terminaciones que terminan en distintos puntos. Cada punto entra en resonancia a una determinada frecuencia. Entonces, lo que nosotros estamos escuchando son literalmente las frecuencias. Las partes de nuestra cóclea entran en resonancia y es lo que estamos escuchando. Por eso, solamente somos capaces, como os he dicho, de escuchar un determinado rango de frecuencias, porque las demás, con nuestro sistema, no entran en resonancia. Vale. Bueno, pues entonces, el timbre o el color del sonido, por lo que hemos dicho al fin y al cabo, depende de cómo suene la frecuencia fundamental y de cómo suenan los armónicos en la caja de resonancia. Al fin y al cabo, si yo cojo este diapasón y lo golpeo, suena muy poco, pero si yo lo apoyo aquí, suena bastante más. ¿Por qué? Pues porque estoy usando la caja de resonancia y el sonido se transmite en la madera y por la forma que tiene el sonido. Vale, bueno, me he tirado mucho más tiempo del que me quería tirar con estas cosas porque todavía estoy en la introducción, pero bueno, vamos allá. Vamos a pasar del sonido y vamos a ver las primeras aproximaciones que hicieron al problema de la cuerda vibrante. Bueno, vamos a pasar de este tipo de cosas y vamos con la primera aproximación. Si os fijáis, 1715. Newton y Leibniz todavía vivitos y coreanos, no mucho, pero bueno.
Taylor publica este artículo donde dice que el movimiento arbitrario de la cuerda, de un punto de la cuerda vibrante, es el de un péndulo simple. Es la oscilación sinusoidal. Claro, realmente él como plantea un modelo. Él plantea un modelo donde cuando tú separas una cuerda tensa y separas una partícula del centro de equilibrio, considera una tensión que es proporcional a la distancia al punto de equilibrio. Pero eso realmente no es así. Eso solamente sucede en modelos donde tú pones, es como si dijeras que la cuerda es una única partícula en el centro y el resto son gomas, una partícula gorda en el centro y el resto son gomas. Luego podemos atribuirle a Taylor, que es el mismo teorema de Taylor, el hecho de haber resuelto el problema de la cuerda vibrante, pero bueno, suponiendo una cuerda sin peso y con todo el peso concentrado, es decir, compuesta por una sola partícula. Bueno, para la época, oye, pues no está mal. Vamos un poquito más adelante y llegamos a Johann Bernoulli. Johann Bernoulli ya es 1728, tampoco ha pasado tanto tiempo. Bueno, pues escribe unas cartas a su hijo Daniel Bernoulli y ahí está considerando el caso de las cuerdas cargadas, hace un sistema más o menos así. Bueno, algo tenía que fallar, no empieza bien. Pues unas cuerdas, que, imagínate 8 partículas, y entre esas 8 partículas tiramos una cuerda muy finita entre ellas. Bueno, pues más o menos este sistema complejo, que no es propiamente una cuerda, pero empieza a parecérsele, pues es el sistema que considera Bernoulli. Y también, pues más o menos tiene el mismo problema que considera tensiones proporcionales al desplazamiento con respecto al punto de equilibrio. Con lo cual, de las soluciones que saca, realmente las únicas soluciones correctas son de las que hemos visto al principio, que podían tener solamente una panza o 2 panzas o 3 panzas. ¿Os acordáis de esas? Pues solamente las que tienen una panza serían las soluciones que han sacado aquí. Vale, vamos allá con ya las primeras soluciones, pero soluciones reales del problema, las primeras soluciones que tenemos del problema, y son debidas a D'Alembert. Aquí tenemos a D'Alembert, más jovencito que los demás, y tan contento estaba este hombre, porque claro, por eso está tan sonriente, porque con 30 añitos, pues el tío, mira, había publicado este artículo, que le habían dado un sexenio, y bueno, pues en ese artículo nada más y nada menos nos dan las ecuaciones diferenciales que rigen el movimiento de la cuerda vibrante. Y además obtiene una solución completa del sistema. Luego realmente D'Alembert solucionó el problema de la cuerda vibrante, no como sus predecesores, que bueno, que habían hecho aproximaciones. ¿Cuál va a ser la idea de D'Alembert? Bueno, no voy a insistir mucho en cómo es la idea, porque bueno, tendría demasiado tiempo, pero la cosa es lo siguiente. Supongamos que la cuerda, en vez de estar compuesta por 8 partículas, pues lo voy a considerar por n, con n un número grande. Entonces, bueno, pues tengo aquí su n-1 y su n, distintas partículas. Y considero que las partículas están equidistantes. Prescindo de gravedad, la posición de equilibrio no es una catenaria, la posición de equilibrio es una recta horizontal. Y, bueno, pues me voy fijando en, para cada una de estas partículas, qué fuerzas tiene. Si prescindimos de la gravedad, esta partícula es atacada, dicho entre comillas, por 2 fuerzas. Una fuerza que le viene dada por la partícula del lado, por la partícula de la derecha, y otra fuerza que le viene dada por la partícula de la izquierda. Entonces, claro, ya la tensión que está recibiendo este punto no es, como suponían los autores anteriores, proporcional a la distancia al punto de equilibrio, sino que tiene que ver con la distancia que tiene con sus 2 puntos. Suponemos que todos los puntos están a una distancia igual a h. Lo estoy explicando muy rápido, demasiado rápido. Pero bueno, entonces la subdividimos en n masas. ¿Cuál es la coordenada? Bueno, pues las coordenadas, etcétera, etcétera. Bien, cada partícula, una suposición fundamental, cada partícula se supone que está oscilando solamente verticalmente, que no se va para un lado y para otro, solamente sube y baja en cada una de las partículas, porque hay una elasticidad, si no eso sería imposible. Pero bueno. Vale, entonces llama a la función del desplazamiento y la altura de la partícula dependerá de x y del tiempo, porque lógicamente no se el tiempo. Tenemos una función u de x y de t. Bien, bueno, lo que hacemos es discretizar esa función y nos fijamos y solamente en estos puntos. Y a eso le llamamos las funciones y sub. Y la idea fundamental, en primer lugar, bueno, claro, ¿qué masa le damos a cada partícula? Si suponemos que la cuerda tiene una densidad ρ y es una cuerda que es
homogénea, está hecha del mismo material, suponemos que esa densidad ρ es constante, entonces es razonable pensar que si la función de densidad es ρ, pues la masa de cada partícula es ρ por h. Porque, bueno, pues digamos que a cada partícula le podemos hacer corresponder una longitud h, con h un número muy pequeño en función de Sn, que es un número muy grande. H es la longitud de la cuerda partido por n. Entonces, cuantas más partículas, más pequeño es h. Bien, esa es la masa. Segunda ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración. La masa nos ha quedado que era ρ por h y la aceleración pues la derivada segunda. Ojo, no la derivada segunda con respecto a x, porque hemos quedado que la partícula no se mueve de lado a lado, sino con respecto al tiempo. Es ver cómo va la tensión en función del tiempo. Entonces, a esa parte, al ρ por h por la i segunda, le tengo que igualar la tensión. Y hemos quedado que la tensión le venía dada por por ejemplo, por la partícula de la derecha. Esa tensión resulta ser proporcional a la pendiente a la que está la partícula. Si yo tengo una goma, más o menos vamos a pensar, si yo tengo una goma y la tengo, claro, no me he traído la goma, entonces, cojo una goma elástica y la estiro de aquí a aquí, tiene una determinada tensión. Pero si yo logro la misma altura y este punto lo estiro hasta aquí, pues está más tensionado. Realmente la longitud es menor, no sé cómo decir. Tú coges una goma y la divides en dos trozos, uno por aquí y otro por aquí. Entonces lo pongo por aquí. Si yo ahora cojo el trozo del centro y lo bajo hasta abajo, aunque esté a la mitad de distancia, hay más tensión. Es un argumento que no es nada fácil de ver y de hecho ya tenía claro que no lo iba a contar. Pero bueno, realmente el modelo que él hace, la tensión es proporcional a esa pendiente. Y esa pendiente que tiene, lógicamente, es el incremento de i partido por el incremento de x, que es h. Esa pendiente no es fácil de ver esa cuestión. Vale, como es proporcional, pues hay una constante tau que depende de la tensión de la cuerda. Lógicamente, si la cuerda por sus extremos está muy tensa, la tensión será mayor que si la cuerda está muy floja, por mucho que tengas la misma pendiente. Entonces, es proporcional. Esta es la tensión que recibe por la derecha. ¿Qué pasa si vemos la tensión que recibe por la izquierda? Bueno, pues la tensión que recibe por la izquierda es análogo, pero por el lado izquierdo. El sumatorio de fuerzas, pues es la tensión de la derecha para la tensión de la izquierda. No es tan complicado. Entonces, sumamos las dos y nos queda esta ecuación. Luego vamos a la masa por aceleración. Y esto, si tenemos un poco la cabeza fresca, esto es una ecuación. Esto es una diferencia de orden 2. Esto vendría a ser como una fórmula de derivación numérica para la derivada segunda. Entonces, si yo aquí divido, ya esto dividido por h, divido por h cuadrado y tomo el límite cuando h tiende a 0, es decir, lo mismo que cuando, que es lo mismo que decir que el número de partículas tiende al infinito, lo que obtengo aquí al dividir por h y hacer tender h a 0 es la derivada segunda en función de x, porque el desplazamiento se produce de la bolita xn a la bolita xn más 1 a la bolita xn menos 1. Luego es la derivada en función de x, lo que estamos jugando aquí. Y aquí tenemos la derivada en función del tiempo, con lo cual la ecuación que nos queda, al fin y al cabo, al dividir por h desaparece el h, bueno, esto es dividir por h, vale, y tenemos aquí la ecuación diferencial. Entonces, la ecuación de ondas es ρ, que es la masa, que se supone constante para toda la cuerda, tau, que es una constante que depende de la tensión con la cual tengas tú atada la cuerda, y derivada segunda con respecto al tiempo es igual a la derivada segunda con respecto a x, con respecto al espacio. Bien, pues esa es la ecuación de ondas. Y eso es el modelo que propuso D'Alembert. He despejado el ρ y el h, y bueno, y me queda esto. Simplemente. Vale. D'Alembert se puso a solucionar, bueno, llegó a calcular esta ecuación y se puso a solucionarla. No vamos a ver los métodos que siguió, tenían que ver con el teorema de Schwarz, con derivadas mixtas y demás, pero por eso él asumía funciones que tenían que tener segunda derivada continua para poder intercambiar el orden de derivación. Pero, bueno, pues ahí también... perdón, que se me olvidaba. Claro, si yo tengo una ecuación diferencial de orden 2, ya sabéis que la solución general no es única, sino que hay infinitas soluciones que dependen de dos constantes, porque es de orden 2. Entonces, para fijar y llegar a una solución única, D'Alembert supone que para tiempo igual a 0 la velocidad es 0, es decir, la cuerda se encuentra en una determinada posición en tiempo 0, pero no lleva velocidad, está parada, y también supone cuál es el patrón que tiene la
cuerda supone que la cuerda está siguiendo para tiempo cero una determinada función. Parada y siguiendo una determinada función. Vale, entonces, él obtiene para funciones, como os he dicho, con dos derivadas continuas, esta solución. ¿Cuál es esta solución? Fijaos que sencilla. Es el patrón de la función, pero en vez de en x más c por t. Y aquí en x menos c por t, partido por 2. Vamos a explicar qué es esto. Si nos damos cuenta, yo aquí tengo mi función f de x. ¿Cuál es f de x menos c por t sub 0? Yo lo que estoy haciendo al restar en la variable independiente, si resto en la variable independiente una cantidad positiva, lo que estoy haciendo es una traslación a la derecha. Esta es la gráfica de f de x y esta es la gráfica de f de x menos c por t sub 0. Conforme aumenta t, más estoy restando, más estoy desplazándome para la derecha. Luego realmente esta parte es una onda, es decir, el patrón de f, que conforme aumenta el tiempo se desplaza hacia la derecha. Y se desplaza hacia la derecha con velocidad constante c. ¿Por qué? Está multiplicado c por t. Análogamente lo que tenemos aquí es el mismo patrón que se descompone en dos, uno viaja a la derecha y el otro viaja hacia la izquierda. Los dos con velocidad c. Y van viajando. Ojo, claro, en el momento, en teoría hemos quedado que la cuerda tendría que estar sujeta entre 0 y L. Si la hacemos viajar a la derecha, llega un momento en que se nos sale del 0L, que estamos solamente en un intervalo. Si la hacemos viajar hacia la izquierda, también se nos sale del 0L. Entonces, ¿cómo definimos la función fuera de ese intervalo? Bueno, pues hay que suponerla que es una función impar. Si está en 0L y la función es impar, ya la tienes definida desde menos L hasta L. Y hay que suponer también que la función es periódica. Una vez que la tienes definida desde menos L hasta L, la copias, la pegas y la vas haciendo periódica. Y así ya tienes definida esa función F. Bueno, pues eso se puede comprobar que es la solución de ese problema. Que como vemos se descomponen dos ondas, viajan hacia los lados y se hace un problema. Vale, a priori, esta fórmula, la fórmula de D'Alembert, pues si a mí me dan f, aunque f no sea diferenciable, yo puedo calcular esta solución. Aquí no parece ninguna derivada. Pero D'Alembert no le molaba esto. En primer lugar, porque en teoría su método para encontrar la solución requeriría derivadas de orden 2 continuas. Y en segundo lugar, porque, chicos, esta solución es una ecuación diferencial. Si la solución tiene que satisfacer que su derivada segunda con respecto a x sea lo mismo que su derivada segunda con respecto a t, pues tendrá que haber derivadas. Eso es lo que decía D'Alembert con mucho criterio. Y entonces D'Alembert pues, se resistía a decir que su método era válido para solucionar el problema de la cuerda pulsada. El problema de la cuerda pulsada es el problema de la cuerda vibrante, pero en un caso particular. El caso particular en el cual nosotros cogemos la cuerda de un punto, estiramos y soltamos. Que es como coger un instrumento de cuerda, tirar la cuerda, y simplemente soltar. Y a ver que no le estamos dando así, simplemente agarramos, ¡pum! Y soltamos. A ver cómo se mueve la cuerda. Entonces, claro, lógicamente, ya sabemos que en la realidad física no existe este pico. Pero si queremos hacer una modelización, porque si no la llevamos cruda, pues tenemos que colocar aquí un pico. Y entonces esta función ya no es derivable, y D'Alembert decía que a eso pues que no vale, que habría que mirar otra cosa, pero que eso no valía. Bueno, entre estas aparece Leonardo. Ya sabéis, pues, uno de los matemáticos más influyentes de aquella época, que si la solución de D'Alembert me parece que era del 47 o del 46, pues esta es de un año o dos más tarde, vamos. Simplemente un año o dos más tarde, como se estaban pisando los talones en esta época también, y pues publica también un estudio sobre la vibración de las ondas. Entonces, Euler tiene la intuición de que si tú coges una cuerda con velocidad cero y la dejas vibrar libremente, pues ese patrón que siga después la cuerda lo tiene que heredar del patrón que tenía al principio. Es simplemente una idea, una intuición, realmente no se demuestra nada, es heurística. Pero, bueno, pues lo que dice es eso, que el movimiento, o todo movimiento originado por un estado de reposo, se generaría desde la forma inicial que tiene la cuerda. Entonces, él sigue otros procedimientos y llega también a los resultados de D'Alembert. Y Euler, sin embargo, discrepa de D'Alembert y dice que, bueno, lo que es una ecuación diferencial, pues que su método, digamos, debería valer también para las funciones con pico, como esa cuerda vibrante. Entonces, bueno, pues D'Alembert no está convencido y también, como veis, un par de años más tarde, también publica un artículo donde él continúa con sus trabajos, pero bueno, no daba, digamos, este tipo de soluciones no las admitía.
Realmente, si somos sinceros, hasta mitad del siglo XX, donde, bueno, primera cuarta parte del siglo XX, mejor dicho, donde empieza la teoría de derivadas generalizadas, no puedes admitir, decir que, bueno, que una ecuación diferencial, porque bueno, que da igual y que no sea diferenciable, pues no importa. Eso las cosas ya hoy en día están muy claras, pero lógicamente entonces pueden estar tan claras. Vale. Bueno, vamos a ver si podemos hacer esto. Claro, yo cuando vi esta solución de D'Alembert dije, esta solución es fácil de implementar. Entonces me puse el problema de la cuerda pulsada e hice una simulación con matemática. Yo creo que esto ya lo puedo ir cerrando y voy a ver si os muestro. Vale, cerrar el programa. Lástima que no se pueda poner. Pues me hice esta simulación de la cuerda de D'Alembert. No sé hasta qué punto, bueno, supongo que se verá muy poco y muy mal. La idea era que se hubiera visto en pantalla grande. No sé si vemos aquí la cuerda pulsada. Por aquí, vale, pues entonces cojo esta cuerda, pues metí la fórmula de D'Alembert y fui haciendo una animación variando el tiempo. Y lo que tengo aquí, a ver, bueno, ya lo pongo aquí porque si no, no voy a ser capaz de explicar. Marco por aquí, le envío el play. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos queda. Pues se ve, lo voy pasando por aquí más o menos. Bueno, eso es lo que no va fluido del todo, pero bueno, más o menos. Tenemos ahí la pinta que va teniendo esa cuerda de energía. Como aquí se pone un nivel de energía, entonces es típico que se repite, ¿no? Periódicamente. Está. Por aquí no sé si lo enseño. Ya veis qué cosa. Vale, bueno, pues una vez que había hecho este modelo, dije, pues si D'Alembert lo dijo, pues será que es verdad. Pero vamos a comprobarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues bueno, pues busqué un vídeo de una cuerda pulsada, yo os lo voy a poner. ¿Dónde está? Vale, el movimiento de una cuerda pulsada. Vamos a verlo. Os lo voy a poner en grande. Vemos ahí la cuerda, la coge, y la suelta. Bueno, va un poco rápido, no se llega a ver si se parece o no se parece. Luego lo ponemos en otro. Bueno, cuando empieza la cámara lenta. Ahora. Bueno, ¿se parece a lo que había hecho? Mira, no, que perdí, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta, no he tenido tiempo de adaptarlo, que en mi cuerda pulsada la distancia, tanto la altura a la que le pulsa como la distancia, no la he cogido proporcional, cogí una al azar. Si hubiera tenido tiempo de medir en el vídeo y de ajustarla, se hubiera parecido mucho más. Pero lo voy a volver a poner para que comprobéis, ahora viendo lo otro, realmente, y me digáis si realmente se parece o no se parece. Claro, a lo largo del vídeo está perdiendo energía, apenas se mueve. Pues lo voy a poner, bueno, más o menos este punto, ¿no? Pues lo vuelvo a poner a ver. Sí. Bueno, ahora lo voy a decir. Se ha mejorado la batería. Pero más o menos habría que ajustarlo, ¿eh? Habría que ajustar la altura y donde pulsas, pero sí que se parece. Bueno. Bien, pues vamos a volver a nuestro trabajito aquí. Y bueno, vamos a ver la última parte, intentaré ser rápido, que es otro tipo de soluciones. Las soluciones de Bernoulli y posteriormente de Fourier. El problema estaba resuelto. D'Alembert estaba sonriente con sus 30 añitos, Euler también estaba contento, aunque tenían su disputa, ¿no? Uno decía que estas soluciones de la cuerda pulsada valían, el otro que no. Estamos hablando de años 47, 49. Bueno, pues aparece Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli es el hijo de Johann. Johann Bernoulli es el de la cuerda de los 8 puntos. Que claro, dice, hostia, esto acaban de dejar a mi padre feo. Lo de 8 puntos era lo más, y ahora pues profesionalmente lo he hecho mejor. Bueno, pues hay que salvar el honor de la familia. Y esta familia ya sabéis que, como matemáticos, todo. Entonces, bueno, este hombre, Daniel Bernoulli, aquí lo tenemos, que si nos fijáramos en la foto anterior, esclavaba a su padre. O sea, cuando busqué la foto tenía mucho miedo de, digo, estoy cogiendo la de Daniel o la del padre, porque es que, bueno, no es una foto, pero vamos, o el tío pintaba a todos con la misma cara, o no sé.
Pero vamos, la verdad es que se parecen muchísimo, ¿eh? Si lo viéramos los dos, yo tuve mis problemas. Pero haber puesto la correcta. Entonces, este hombre pues estaba interesado más bien en problemas de acústica, en hacer jueguecitos pues, como lo que yo estaba haciendo. Y claro, es que este hombre realmente tenía una vertiente más bien física, porque este Daniel Bernoulli es el del principio de Bernoulli, de mecánica de fluidos. Se supone que este tío es el padre de la mecánica de fluidos. Entonces él era matemático, pero más bien era físico. Entonces, dice lo siguiente, este se da cuenta de lo siguiente. Él había visto las cuerdas vibrando y había visto las cuerdas con un vientre, con 2 vientres y con 3 vientres, etcétera, etcétera. Y él relaciona y dice, estos vientres son las frecuencias múltiplos, son los armónicos, de los cuales hablan los músicos, ¿no? Que es algo que bueno, no es solo mérito suyo, los músicos más o menos ya lo sabían. Pero él lo relaciona y se da cuenta de este aspecto. Y luego también por otro lado, pues al fin y al cabo, si tú haces vibrar una cuerda de un instrumento, se supone que eso da sonido, y entre los músicos tenían ya muy claro desde hace tiempo que al fin y al cabo el sonido pues era intensidad, tono y timbre. Y el timbre no era más que una superposición de armónicos. Con lo cual, para Daniel Bernoulli, todas las soluciones no eran más que superposiciones de esas características que tienen nodos y puntos fijos, es decir, esas ondas estacionarias. Entonces vamos a ver, para que veamos también que se ven los armónicos de una cuerda, pues lo tengo por aquí, es un momentín. A ver si apareces. Bueno, creo que tengo que escapar. Sí, ondas estacionarias. Bueno, vamos a echarlo un poquito para adelante. Bueno, aquí te muestra cómo hace la vibración, etcétera, etcétera. Cómo colocan el peso para que tenga la misma tensión. Frecuencia fundamental. El primer armónico, lo vemos ahí, no sale mucho. Segundo armónico, con un vientre ahí en medio, un nodo, un punto que no se mueve. ¿Os fijáis? Han ampliado, no se mueve. Tercer armónico, 2 nodos y 3 vientres. Cuarto armónico. Y está dividido exactamente en 4 partes iguales, ¿eh? 4 partes iguales. Y no sé si este vídeo llega ya por el quinto o no, se acaba. Vale, entonces, claro, para Bernoulli, todas las vibraciones de la cuerda tenían que ser superposición de ese tipo de vibraciones que hemos visto, no solamente llegando hasta el cuarto armónico, sino con más armónicos. Todas tenían que ser superposiciones de este estilo, porque al fin y al cabo los músicos, si la cuerda producía sonido, y los músicos decían que el sonido no era más que superposición de armónicos y los armónicos eran esos, eso tenía que tener la solución. Entonces, él, al fin y al cabo, dice, bueno, vamos a considerar una de esas vibraciones. En esas vibraciones tenemos un patrón para X y para tiempo cero, que es, por ejemplo, vamos a suponer esto. Realmente quedan más regulares, pero vamos a suponer un patrón. Y conforme va variando el tiempo, este vientre va disminuyendo, sube, baja, pero aquí queda un nodo. Vale, esta idea, si lo pensamos, ¿qué pasa si yo cojo esta función y la multiplico por un medio? Si yo cojo esta función y la multiplico por un medio, me queda esta otra función. ¿Qué pasa si la multiplico por un cuarto? Me queda esta otra un poquito más abajo. ¿Qué pasa si la multiplico por menos 1? Me queda al revés. Luego, si yo para cada tiempo multiplico por un factor, precisamente lo que estoy haciendo es simular cómo va variando esa cuerda. Entonces, lógicamente, esto nos lleva a la idea de variables separadas, que es que realmente el movimiento de este tipo de cuerdas es simplemente un patrón en función de X con un amplificador, multiplicado por un amplificador que lógicamente es distinto en función del tiempo, no es constante. Para tiempo igual a 1, pues vale un medio. Para tiempo igual a 2, a lo mejor vale 0 y pasa por la posición de equilibrio. Para tiempo, vale. Entonces, la idea es variables separadas. Si tú coges la ecuación de la ecuación diferencial, las derivadas parciales, como ya esto es un producto de 2, pues son simplemente derivadas corrientes y molientes. Entonces, eso se puede hacer, hubiera sido muy interesante hacerlo, porque lógicamente muy de tiempo, y llegas muy fácilmente a una solución, a un producto de 2 senos. Es fácil de hacer, más o menos. Entonces, él llega, en este artículo publica y dice, todas las soluciones son suma, es decir, superposición de armónicos. ¿Y qué son los armónicos? Producto de senos en X por cosenos en T. Que eso lo saca haciendo variables separadas. Entonces, si nos fijamos,
La función en X aquí tiene una frecuencia nπ partido por L y la función en Y nπ partido por L y por C, donde C también era la C de la ecuación que aparecía, de la ecuación de ondas. Vale, quiero que observemos, no pensemos todavía en la suma, simplemente en uno de estos armónicos. Aquí sufre un fenómeno curioso que a mí me dijeron una vez que fui a aprender cosas de sonido, que es lo siguiente. Ponían sonidos a distintas frecuencias. Y el tío decía, mira, esta onda de sonido mide 1 metro. Y si fuera más grave, mediría más de 1 metro. Y si fuera más aguda, mediría menos de 1 metro. Y digo, vale, yo sé que grave y agudo es la frecuencia con la que vibran. Pero claro, la frecuencia con la que vibran es una frecuencia temporal. Estas oscilaciones que hemos visto con el osciloscopio, la variable independiente es el tiempo, no el espacio. ¿Cómo podemos saber esto? Que cuanto mayor sea la frecuencia en el tiempo, mayor es la frecuencia en el espacio, es decir, si mayor es la frecuencia en el espacio, cada oscilación ocupa menos. Por esto. Si yo, realmente, en cada uno de estos armónicos, la frecuencia en el tiempo es c veces la del espacio, al revés, no sé si lo estoy diciendo al revés, pero que las dos van pareadas, es decir, si yo aumento frecuencia de vibración, el tamaño de mi onda disminuye y viceversa. Esto también, si pensamos que el sonido se transmite a una velocidad constante, también se podría dar otro argumento para pensar que es así. Y para convencerte que realmente es así. Pero eso en principio me sorprende mucho. Porque yo no identificaba cómo, aumentando la vibración en el tiempo, logramos una onda más pequeñita en el espacio. Pero después de identificar soluciones sabemos que son así. Bueno, realmente esto es lo que dijo Bernoulli. Pero para ello, termino ya, para ello necesitamos poner una condición inicial, que era que la cuerda tenía un determinado patrón para tiempo cero. Entonces, si aquí sustituyo el tiempo como cero, el coseno de cero es 1, todos estos sumatorios, todos estos factores son 1 y me queda esto. Con lo cual, si yo soy capaz de descomponer mi patrón inicial F, la forma que tiene la cuerda para tiempo igual a cero, esta suma de coeficientes por senos, a continuación simplemente multiplico aquí por un coseno y ya tengo. Claro, la pregunta del millón, y de muchos millones, era si cualquier función la puedes componer como una combinación lineal de senos. Bueno, él publicó esto porque él estaba convencido de que las soluciones tenían que ser así, porque al fin y al cabo el sonido era una superposición de armónicos y nada más. Luego todas las soluciones tenían que ser así. Y publicó este texto en su artículo. Recordemos que era unos pocos añitos más tarde que los artículos de D'Alembert y de Euler. Dice, admiro los cálculos de los señores de D'Alembert y Euler, que ciertamente incluyen lo más profundo y avanzado del análisis. Los tienen controlados, haciendo sus derivadas, sus cosas, en fin, eran buenos. Dice, pero muestran al mismo tiempo que un análisis abstracto, si se dirige sin un examen sintético a la cuestión propuesta, es más apropiado para sorprender que para iluminar. Me parece que prestar atención a la naturaleza de las vibraciones que para prestar atención a la naturaleza de las vibraciones de las cuerdas basta para predecir, sin la realización de cálculo alguno, todo lo que estos grandes geómetras han encontrado mediante los cálculos más difíciles y abstractos que la gente que haya concebido jamás. Es decir, los tíos están diciendo que están matando moscas a cañonazos. Y dicen, esto se puede hacer sin cálculo alguno. Esto es música, no es más. Entonces, eso es lo que está diciendo Bernoulli. Bueno, pues Euler leyó el artículo. Y le sentó muy bien. Vamos, se puso completamente en contra del trabajo de Bernoulli. Entonces, ¿cuáles eran las reticencias que tenía para el trabajo de Bernoulli? Dice, vale, muy bien. Tú me colocas que F, para que se cumpla tu trabajo, F tiene que ser descompuesta como una suma de senos multiplicados por coeficientes. Como hay infinitos coeficientes, vale, te voy a dar la ventaja porque realmente, claro, con infinitos coeficientes, a lo mejor puedes, a priori, podrías lograr formas muy diversas con infinitos coeficientes. Así que eso no te lo discuto. Si tuviera infinitos coeficientes, ya seguro que no. Pero claro, me encuentro con lo siguiente. Aquí me pones funciones seno. Las funciones seno son periódicas. Aquí me pones también suma de funciones seno, que aparte de ser periódicas son impares. La suma de funciones periódicas es periódica y la suma de funciones impares es impar. ¿Estás diciendo que cualquier función es impar? ¿Y es periódica? Esto es absurdo. Eso es más o menos lo que decía. Claro, realmente, si lo pensamos, la cuerda está solamente entre 0 y L. La puedes propagar de modo impar y la puedes propagar de modo periódico. Pero lo que
concebía Euler era que si tú tenías una suma de funciones continuas, el resultado te queda discontinuo. Es decir, si aquí f de x es x, x es la función x. Y no me vale que después se corte y se repite periódicamente. X es x. Porque muchas veces la concepción que tenían de funciones era la de fórmula, la de función analítica. Y una función analítica, si tú la conoces en un pequeño intervalo, la conoces en toda la recta real. Con lo cual, conocida en ese intervalo, conocía en toda la recta. Y si la función era f de x igual a x, que a él no le dijeran f de x igual a x, sí, era impar pero no era periódica. Con lo cual, f de x igual a x nunca iba a poder ser representado de este modo. Y es cierto, f de x igual a x nunca puede ser representado de ese modo, solamente en un pequeño intervalo. Lo que sí que puedes coger es una función que sea como f de x igual a x, pero a trozos. Y si la función f de x igual a x va a trozos, lo que representa es una diagonal. Y ahí tienes una discontinuidad. Pero ¿cómo va a suceder que un límite, que una aproximación por funciones continuas sea una función discontinua? No podía suceder. Con la convergencia uniforme ya podemos saber que no, pero hay otro modo de convergencia. Y claro, todos esos temas no los conocían, con lo cual es lógico las reticencias de Euler, aparte de porque si te metes este rapapolvo, pues vamos, y en ese Euler que eres un poco menos fundido. Vale, entonces, a pesar de las reticencias de Euler, pues Bernoulli en sus 13. Pero, lógicamente, él no pudo afirmar más que nada, realmente nada, más que era su intuición, pero no había ninguna herramienta matemática que soportara eso. Vale, bueno, pasamos de estas cosas y llegamos a Fourier. Fourier estudia la transmisión del calor. Han pasado 50 años, más de 50 años, hasta 1807. Esa disputa había quedado y más o menos quien había sido ganador había sido Euler y D'Alembert. 50 años más tarde, Fourier publica unos estudios sobre el calor. En los estudios sobre el calor, deduce las ecuaciones del calor, aplica variables separadas, le vuelven a aparecer funciones trigonométricas y vuelve a plantear el problema de si una función es representable mediante suma de series trigonométricas. Vale. Él entrega sus trabajos en 1807 al Instituto de Francia, los tienen que hacer más o menos, digamos, como de referee estos 4 tíos, y ninguno es capaz de emitir un informe de evaluación. No se atreve. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, vamos a ver, esto puede ser factible, pero no lo sabemos. Entonces, convocan un concurso, a ver si tienen ideas mejores que la de este gacho y ya está. Y no se lo publicaron ni se lo rechazaron, eso se quedó ahí. Publicaron un concurso, a ese concurso ya sabéis que se presenta, por Fourier, lógicamente. Entonces se presenta Fourier y presenta este trabajo. Estos trabajos no le llegan a la talla y Fourier gana el concurso, pero el jurado muestra unas reticencias. Y a pesar de haber sido el trabajo ganado en el concurso, no se lo publican. Porque ellos lo que piensan es que, que realmente desde el punto de vista del rigor puede haber problemas. Es decir, no están convencidos de que los métodos sean correctos, porque no se sabían todos los sistemas de convergencia de series. Bueno, voy a dar un salto más o menos, la idea de cómo llega más o menos he contado. Y en el caso es que Fourier, él en sus trabajos logra demostrar la convergencia de funciones como la función de descomponer en serie trigonométrica de funciones tipo la función de Sierra. Que esto para Euler era imposible que sucediera. Él logra ponerlo, por eso le empiezan a tomar en cuenta. Por eso no dicen este es un loco como el Bernoulli que sabe de su libro y nada más. Porque realmente él logra demostrar, descomponer en serie de senos esta función, la función de Sierra. También logra otros tipos de funciones, como una onda triangular. Pero no logra dar un método general para poder descomponer una función como suma de senos. Bien, bueno, y ya por terminar, abreviando un poco, Bernoulli decía que, bueno, realmente estos tíos están matando moscas a cañonazos. Esto es evidente y esto hay que hacerlo sin ninguna sola cuenta. Tienen que pasar 50 años para que Fourier pruebe la primera convergencia a algunas funciones. Fourier, su trabajo no se lo reconoció. Terminó en la Academia de Físicas. Hizo mucho presión para que le publicaran sus trabajos y al final se los publicaron. Se los publicaron ya muy cercanos a su muerte. Bueno, que estamos hablando en 1824 y en 1826. Fourier no sé si muere, lo he anotado por ahí, no sé si es para el 30 o así. Pues en el año 28 fue Dirichlet la primera persona que pudo parar una función general. La función general, no entendamos la función general hoy en día, eran funciones que son suaves a trozos,
fue el primer resultado que probó la convergencia de series de senos, es decir, de series de Fourier. Tuvo que pasar hasta el año 98. Para funciones más generales, pues hasta Carlesson, en los años 60 del siglo XX, no hay un resultado sobre convergencia en casi todo el punto. Luego esta suposición tan natural, demostrarla matemáticamente, ha llevado más de 200 años. Y con ciertas reticencias. Sabemos que hay funciones, tienen que ser muy raras, rarísimas, pero por ejemplo que hay funciones continuas cuya serie de Fourier no converge en todo punto. O también sabemos que hay funciones integrales en L1 cuya serie de Fourier no converge en ningún punto. Así que bueno, ya no os interrumpo más, yo con esto ya termino mi charla y espero que os haya gustado. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Sí, que nos ha gustado mucho la charla. Muchas gracias por la charla. Muchas gracias a todos. El curso que viene pues, volveremos a plantear el seminario, como todos los años. Si tenéis alguna sugerencia, alguna charla, si queréis contarnos algo, alguna experiencia pues, en los institutos, alguna cosa que estéis haciendo, alguna investigación que nos pueda, no sé, que os pueda interesar o que os interese que opinemos sobre ella, estaría bien. Sería un sitio donde se puede, no sé, debatir y contar cosas y eso. Y muchas gracias a todos.